Bueno, pues bienvenidos a la cuarta y última sesión del curso La música de las esferas, una introducción al análisis de Fourier con el Dr. Matthew Glynn Dawson. Adelante, Matthew. Gracias. Gracias. Una introducción al análisis de Fourier sobre esferas, ¿no? Y el chiste es que no hemos hablado de esferas todavía. Sigo poniendo parte 1 en la parte de arriba de cada hoja, pero hoy sí vamos a llegar a hablar de las esferas y el análisis de Fourier sobre esferas. Donde dejamos el hilo ayer fue que introdujimos este concepto de grupo, pues muchos de ustedes ya conocen muy bien los grupos, ya los quieren mucho, pero para los que no hayan visto los grupos en un curso de álgebra moderna o algo así, un grupo, la definición estándar de un grupo es que es un conjunto con una operación binaria, ¿no? Como los números reales con la suma, por ejemplo. Donde yo puedo agarrar dos elementos del grupo y formar otro elemento del mismo grupo usando esta operación. ¿Ok? Y esta operación, para que G sea un grupo, tiene que satisfacer tres propiedades. Tiene que ser asociativa, tiene que tener una identidad, ¿ok? Un elemento neutral, y cada elemento del grupo tiene que ser invertible, tiene que existir un inverso de cada elemento del grupo para que cuando multipliques el elemento por su inverso, te dé la identidad. Y un ejemplo serían los números reales con la suma. Aquí la suma es asociativa, la suma de dos números reales te da otro número real. Hay una identidad, es 0, porque x más 0 y 0 más x te dan x para todo número real x. Y hay inversos, y es el negativo. Menos x más x es 0, x más menos x es 0. ¿Okay? Otro ejemplo un poquito más interesante es este toro en el plano complejo, este círculo unitario que estamos considerando no el día de ayer, sino antier. Y aquí lo que pasa es que dos números complejos de módulo 1, de valor absoluto 1, tienen la propiedad de que si tomas el producto de dos números complejos de módulo 1, te da otro número complejo de módulo 1. Entonces, si yo tomo el producto de dos números complejos en el círculo unitario, me da otro número en el círculo unitario. Y la multiplicación de números complejos es asociativo. Hay una identidad, es 1, ¿no? Si multiplico cualquier elemento del círculo por 1, me vuelve a dar el mismo elemento. Y hay inversos, ¿no? Es el recíproco aquí. En el círculo unitario, el recíproco de un número complejo es su conjugación compleja. Es una propiedad especial para los números en el círculo unitario. Ok. Entonces, estos son ejemplos de grupos. Pero como dije el miércoles, aunque pues es casi siempre te van a introducir el tema de grupos dando la definición que acabo de dar. Desde mi punto de vista, no es la mejor intuición para pensar en qué es un grupo. Para mí, un grupo es una colección de simetrías de algo, ¿no? Y de hecho, hay un teorema que se llama el teorema de Cayley, que dice que todos los grupos son grupos de simetría de algo, ¿ok? Entonces, ¿qué es un grupo de simetría? Pues si yo agarro un conjunto X con alguna estructura matemática, puede ser la estructura que tú quieras, puede ser una estructura matemática que van a inventar en el año 5500, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que si yo considero este conjunto X, out por automorfismos o simetrías, entonces voy a estar considerando las funciones de X a X que van a preservar la estructura de X, que van a ser funciones biyectivas, es decir, invertibles,
y su función inversa tiene que también preservar la estructura de X. ¿Ok? Con estas condiciones, te puedo garantizar que out X es un grupo. ¿Por qué? Porque la composición de funciones es automáticamente asociativa y la identidad, o sea, la función que no le hace nada, que manda cada elemento de X a sí mismo, siempre es una simetría, preserva cualquier estructura que tú quieras imponer sobre X. Otra cosa aquí que es un poco más sutil es que, entre otras cosas, la composición de dos automorfismos tendría que ser un automorfismo. Pero eso siempre va a suceder. Básicamente tiene que ver con lo que queremos decir cuando decimos estructura. ¿Cuál es el nombre del teorema que mencioné? Es el teorema de Cayley. Teorema de Cayley. Matthew, no te escucho. Perdón, no sé cómo, pero de alguna forma. Ya, creo que ya sé qué es lo que pasó. Por accidente oprimí el botón para silenciar mi micrófono, perdón. ¿Dónde me dejaron de escuchar? ¿Omar? En el, Ya no te en el, escucho, teo- Omar. en el teorema de Cayley, estabas señalándolo y estabas diciendo algo sobre el teorema. Cuando escribiste en la parte posterior. Ahí. Sí, que el teorema de Cayley lo que te permite hacer es representar cualquier grupo como un grupo de simetrías. Te dice que todos los grupos son grupos de simetrías de algo. Ok. Entonces, como dije, la composición de funciones siempre es asociativa. Siempre, siempre. Y siempre hay una simetría que no hace nada, es la identidad, y funciona como una identidad para el grupo. Identidad, composición phi es phi, composición identidad es phi para cualquier automorfismo. Finalmente, por la definición de OutX, dije que estas simetrías phi tenían que ser invertibles y que su función inversa tenía que preservar la estructura de X. Eso implica que phi composición phi inversa te da la identidad y entonces phi inversa es un elemento inverso para phi, para cualquier simetría en OutX, ¿no? La vez pasada alguien me preguntó qué pasa si tienes algo que preserva la estructura de X, pero que no es biectivo. En ese caso, lo que tienes es lo que se llama un morfismo de X, pero no es una simetría de X. Precisamente porque para que sea una simetría tiene que no solo preservar la estructura, sino tiene que ser invertible. Tiene que ser algo que se puede deshacer. ¿Ok? Continuando con un poco de teoría de grupos, que, bueno, como ya, de hecho, ya hemos empezado a ver que hay intuiciones algebraicas y geométricas cuando hablamos de grupos. Esa definición original que les di, que decía que un grupo era un conjunto con esta operación binaria que satisfacía estas propiedades algebraicas, eso te da como una perspectiva algebraica sobre los grupos. Mientras que si hablo de grupos como grupos de simetrías, estoy pensando en una intuición más geométrica. Ok. Regresando un poco a lo algebraico, yo tengo dos grupos, ¿no? Dos conjuntos con operaciones binarias. Podemos hablar de los homomorfismos de GH. Estos son las funciones que preservan la estructura del grupo. Bueno,
no necesariamente van a ser invertibles. Entonces, y no necesariamente van a ser diectivos, pero sí van a preservar la estructura. Entonces se llaman morfismos. En este caso, homomorfismo, porque pues viene de las raíces aquí grecolatinas. No recuerdo bien si son raíces griegas o latinas en este momento, pero homo por mismo como homogéneo y morfismo que viene de morph significa algo como forma y pues es un morfismo porque es un homomorfismo porque es una transformación, ¿no? Un ismo que preserva la forma, misma forma. Ok. Entonces, es una función de G a H, tal que phi del producto de elementos de G, phi de XY, me da phi de X veces phi de Y en H. Entonces manda productos en G a productos en H. Pues un buen ejemplo sería lo siguiente. Voy a pensar en el círculo S1 como un espacio métrico, ¿no? Donde puedo medir distancias. Y lo que yo digo es que si pienso en S1 como espacio métrico, y esto es importante porque si cambio la estructura que le estoy dando a S1, voy a cambiar el grupo de simetrías, ¿no? Porque para definir el grupo de simetrías tengo que hablar de preservar la estructura, y aquí la estructura que voy a preservar es la estructura de espacio métrico. Pero podríamos considerar S1 con otra estructura y su grupo de simetrías podría ser diferente. Ok, lo que yo digo es que si yo considero el círculo como espacio métrico, su grupo de simetrías es básicamente el mismo círculo, ¿no? El toro. Pues, ¿por qué? Lo que pasa es que cada número complejo en T, ¿no? Cada número complejo de módulo 1 me va a generar, perdón, una función de T a T. Cada elemento del círculo me da una función del círculo al círculo. Y lo hace por rotación, ¿no? Entonces, si yo agarro un elemento Z del círculo, veo que representa un arco del círculo de este punto 1 al punto Z. Y luego puedo rotar todo el círculo por el mismo arco, ¿no? Entonces voy a mandar Y a Z veces Y. Así actúa la multiplicación en el círculo, actúa por rotaciones, ¿no? Entonces Y veces Z lo obtenemos por rotar Y por el mismo ángulo, en el mismo sentido que tenemos que hacer para llegar de 1 a Z. Entonces, multiplicar por Z, o M sub Z, me da una transformación del círculo. Y de hecho, preserva la estructura porque preserva las distancias del espacio métrico, ¿no? Preserva la distancia entre puntos en el círculo. Y esa es la estructura que queremos preservar. Entonces, cuando tengas un espacio métrico, ¿no? Los automorfismos se van a llamar isometrías, ¿no? Las simetrías son isometrías, iso de mismo y metría de distancia, ¿no? Como metro y métrico. Y vamos a escribir isom S1 en vez de out S1, en este caso. De hecho, lo que acabamos de ver es que existe un homomorfismo del toro al grupo de isometrías, de Z a M sub Z. ¿Por qué? Precisamente porque uno puede demostrar que M sub Z veces M sub Y es Z veces Y. No es Z más Y, Z veces Y. M sub Z inverso es M sub Z. ¿No? Si yo multiplico por Z y luego por Y, es lo mismo que multiplicar por ZY. Ok. Cuando tengo este tipo de homomorfismo, digo que tengo una acción. Y yo lo pienso así, que en la geometría
tenemos estructuras que desde mi punto de vista, para mi intuición, son como estáticas, que están ahí, ¿no? Como edificios, que tienen una estructura que puede ser muy hermosa y puedes analizarla y entenderla. Está muy bien, ¿no? Pienso en cosas como espacios métricos o espacios topológicos o en variedades. Si conocen esos tipos de estructuras, ¿no? Pero si le agregas un grupo y una acción de un grupo por simetrías, entonces el grupo de cierta forma le da vida, ¿no? al objeto y lo convierte, desde mi punto de vista, en un objeto muy dinámico que ya tiene emoción, que ya tiene movimiento, perdón. ¿A qué me refiero con eso? Pues, ¿qué es una acción? Yo tengo un grupo G y un conjunto X. Entonces, una acción de G sobre X va a ser simplemente un homomorfismo de G a los automorfismos de X, a las simetrías de X. Entonces, cada elemento del grupo corresponde a una simetría de X. Entonces, cada elemento del grupo G corresponde a una transformación que preserva todo y es que se puede deshacer. Entonces, cada elemento del grupo corresponde a una simetría. Por ejemplo, si yo pienso en el grupo del toro, el toro actúa sobre un cilindro, ¿no? Porque cada rotación del círculo corresponde a una rotación de este cilindro por el mismo ángulo. Puedo decir que así el grupo del toro, el grupo del círculo, actúa sobre esta pluma, ¿no? Por rotaciones. Ok. En tal caso, para cada elemento del grupo, pi de G va a ser una simetría de X, va a mandar X a X. Entonces, para cada pi de G y luego cada X en X, pi de Gx me da otro elemento de X. Y simplemente para simplificar la notación, escribimos G.X, ¿no? Que es G actuando sobre el punto X. Me da otro elemento de X. Uno puede verificar usando las propiedades algebraicas de un homomorfismo, ¿no? Es algo bastante sencillo, que la acción del elemento de identidad del grupo nunca le hace nada. Cuando tengas una acción de un grupo sobre un conjunto, la identidad del grupo siempre corresponde a la simetría de no hacerle nada. Entonces, identidad.x me da x. También, si yo actúo con primero con h y luego con g, ¿no? Si primero le aplico h y luego le aplico g, es lo mismo que aplicarle gh a x. ¿Ok? Entonces, si primero aplico una simetría y luego otra, la composición de esas dos simetrías me da una nueva simetría que corresponde al producto de elementos del grupo original que está actuando sobre el conjunto. Entonces, este homorfismo del círculo a las isometrías del círculo es una acción del círculo sobre el círculo, ¿no? El círculo está actuando sobre sí mismo. Es una acción sobre el círculo donde la estructura que estamos preservando es la estructura de espacio métrico, ¿no? El círculo actúa por rotaciones que son isometrías, preservan distancias. Entonces, ahora quiero hablar de un tipo de acción muy especial, que es muy importante, y eso es cuando tenemos un grupo que actúa sobre un espacio vectorial, ¿no? Si empezamos a pensar en las simetrías de un espacio vectorial, ¿cuáles serían? ¿Cuál es la estructura que tienes con un espacio vectorial y cuáles son las funciones que preservan la estructura de un espacio vectorial? Pues son las funciones lineales, ¿no? Las funciones lineales preservan la estructura de un espacio vectorial, mandan sumas de vectores a sumas de vectores, múltiplos por constantes a múltiplos por constantes. Y las simetrías de un espacio vectorial van a ser
isomorfismos lineales del espacio vectorial a sí mismo. Tienen que preservar la estructura, tienen que ser lineales y tienen que ser invertibles. ¿Ok? Entonces, esas serían las simetrías de un espacio vectorial. Y una vez que tengamos ese concepto, podemos hablar de acciones de grupos sobre espacios vectoriales. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una función de R a C. ¿Ok? Entonces, pues el espacio de todas las funciones de R a C es un espacio vectorial, ¿no? Lo que voy a hacer para cada elemento de los números reales es definir una nueva función que le voy a llamar L sub y f. Y L sub y f de x va a ser simplemente f de menos y más x. Entonces, esto va a tener el efecto de trasladar la gráfica de f a la derecha por y. ¿Ok? Y lo que uno puede demostrar es que primero, L sub y manda elementos de L2 a elementos de L2. ¿Okay? Es lineal, entonces L sub y de f más g es L sub y de f más L sub y de g, etc. O sea que manda la traslación de una suma de funciones es la suma de las traslaciones. ¿Ok? Es un excelente ejercicio si no lo han hecho. Otra cosa, si yo primero traslado por y luego traslado por z, ¿no? Entonces, es lo mismo que trasladar por z más y, ¿no? Si primero hago y luego z, no. Primero hago z y luego y, perdón. Pero aunque no importa, porque los números reales son conmutativos. Es lo mismo que trasladar por z más y. ¿Ok? Entonces, mira, L sub y composición L sub z es L sub y más z. La composición de estas funciones corresponde a la suma de números reales. Que tengo es un homomorfismo. Manda el producto en el grupo de simetrías. Mando la suma en el grupo de números reales al producto en el grupo de simetrías. Entonces, hay una propiedad adicional que quiero resaltar y es la siguiente. Que si yo agarro una función f y su traslación por y quiero calcular su norma en L2, pues va a ser la raíz cuadrada de la integral de valor absoluto de f de menos y más x al cuadrado, solamente la definición, ¿no? Pero la integral de Lebesgue sobre los números reales es invariante bajo traslaciones. Yo traslado mi función f a la derecha por y, va a tener la misma integral. Estoy integrando f sobre todo la recta real y lo único que estoy haciendo es como trasladando la función. Pues va a tener la misma área debajo de la función. Si hago una traslación no cambio eso. Bueno, aquí propiamente dicho, estoy trasladando la función que corresponde al valor absoluto cuadrado de f. Pero de todos modos, me termina dando la misma integral del valor absoluto de f de x. Y eso es la norma de f en L2. Entonces, la norma de la traslación de f es igual a la norma de f. Si tú tienes una transformación lineal de un espacio de Hilbert a sí mismo, que no he dicho que es un espacio de Hilbert, ¿no? ¿O sí? Sí he dicho que es un espacio de Hilbert. Si tú tienes una transformación lineal de un espacio de Hilbert a sí mismo, que preserva la norma de cada vector, es lo que se llama una transformación unitaria. ¿Ok? Entonces, esos van a ser los automorfismos de L2 de R. Van a ser las transformaciones lineales unitarias. ¿Ok? Y escribimos U de L2 de R para referirnos a todas las transformaciones lineales que son unitarias. ¿Ok? Entonces, estas son las simetrías, forman un grupo, ¿no? El conjunto de las transformaciones unitarias es un grupo que se llama el grupo unitario, ¿no? Y
Lo que concluimos es que esta función que manda cada número real y a L sub y es un homomorfismo, precisamente porque L sub y más z es L sub y composición L sub z. Y la composición es la operación binaria de este grupo de simetrías. Entonces, tengo un homomorfismo y por ende tengo una acción de los números reales sobre el espacio unitario. Literalmente, los números reales están actuando sobre L2 de R por traslación. Y en general, pues repitiendo lo que acabo de decir, si yo tengo estos espacios de Hilbert, un mapeo unitario va a ser simplemente una transformación lineal de H a K que preserva la norma de cada vector, ¿no? Y si considero los mapeos unitarios de H a H, forman un grupo. ¿Qué significa que una transformación lineal sea unitaria? Significa simplemente que preserva la norma de cada vector. Que la norma de TF va a ser igual a la norma de F para cada F en H. Y además, si los espacios de Hilbert son distintos, tiene que ser una transformación lineal invertible. Muy bien. Álgebra lineal, no sé a qué se refiere por eso, pero sí, una transformación lineal unitaria es simplemente una transformación lineal que preserva la norma, que del tamaño de cada vector después de aplicar la transformación es igual al tamaño del vector antes de aplicarla. No sé si me explico. Y muy bien. Decimos que U de H es el grupo unitario de H. ¿Okay? Y uno puede mostrar que sí es un grupo, efectivamente. ¿La transformación de Fourier es unitaria en L2? No, es una transformación unitaria, pero de L2 del círculo a L2 de los enteros. Si tenemos tiempo después de la plática, puedo explicar a qué me refiero por eso. Entonces, es una transformación unitaria de L2 del círculo a L2 de los enteros. Básicamente la razón es que la transformación de Fourier, la transformada de Fourier, manda funciones L2 sobre S1 a una sucesión de coeficientes de Fourier, ¿no? Entonces, estamos mandando funciones a sucesiones, entonces no van a vivir en el mismo espacio de Hilbert. Si te refieres a la transformada de Fourier para R y no para el círculo, entonces sí, es una transformación unitaria de L2 de R a L2 de R. Aunque no hemos hablado de esa transformación transformada de Fourier, pero sí, se puede. No sé si me explico. Yo agarro un grupo y un espacio unitario, una acción del grupo G sobre el espacio, perdón, un espacio unitario, un espacio de Hilbert. Si H es un espacio de Hilbert, entonces una representación unitaria de G sobre H es simplemente una acción. Es simplemente una acción de G sobre un espacio de Hilbert. Es que simplemente un término especial para este tipo de acción. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser un homomorfismo del grupo G al grupo unitario de H. Entonces, lo que hace es que el grupo G actúe mediante transformaciones unitarias sobre H, porque las transformaciones unitarias son las simetrías de H. Por ejemplo, podemos hacer esto con L2 del círculo. ¿Ok? Precisamente porque si yo agarro Y en el círculo, ¿no? Corresponde a una rotación en el círculo, ¿no? Entonces, voy a definir L de Y como esta transformación de L2 a L2, que obviamente manda F a lo que sea L de YF. ¿Pero qué es L de YF?
va a ser la traslación de f por y. Entonces, L de y, f de z es f de y inverso z. Esto va a ser lo mismo con trasladar las funciones, ¿no? Si pudiéramos dibujar aquí la gráfica de una función sobre el círculo, la gráfica de L de y, f sería la misma gráfica, pero rotada por y. ¿Ok? L de y, f de z es f de y inverso vcz. Para todos los números z en el círculo unitario y para todos los y en el círculo unitario también. Lo que pasa es que la integral sobre el círculo es invariante bajo rotaciones. Esto se dice que la medida que tenemos sobre el círculo es una medida invariante bajo rotación. Y eso lo que nos permite concluir es que la norma de L de y f de esta integral es igual a esta integral. Que si yo aplico una rotación a una función, eso no le cambia su integral. ¿Okay? Entonces, la norma en L2 de una función es igual a la norma en L2 de su rotación, de L de y f. Además, uno puede demostrar que L es un homomorfismo, ¿no? Necesito que L de YZ sea L de Y composición L de Z. Y en general, pues omitimos el símbolo de composición aquí. Nada más para que todo sea más compacto. Entonces, esto es L de Y, composición L de Z. Entonces, como uno puede demostrar esto, resulta que L es una representación unitaria del círculo sobre L2 del círculo. ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene que ver con las series de Fourier? Pues resulta que ya vimos que los E sub m tildes forman una base ortonormal para L2 de T. Estas son las funciones, ¿no? Que mandan E sub m tilde de Z, es Z a la N, M. ¿Ok? Forman una base ortonormal para L2 de T. Por todo lo que vimos con la serie de Fourier y que la serie de Fourier para una función sobre L2 de T es simplemente una descomposición de la función en términos de esta base ortonormal. Eso es lo que quiere decir en otros términos más rimbombantes, es que L2 de T es una suma directa de estos espacios vectoriales de dimensión 1. C veces M tilde. C veces M tilde simplemente consiste en todos los múltiplos escalares del vector E sub M tilde, ¿no? Porque forma un subespacio vectorial del L2 de T de dimensión 1. Solo son los múltiplos escalares de M tilde. Pero vimos que los M tilde son ortogonales, ¿no? Entonces, múltiplos constantes de un EM son ortogonales a múltiplos constantes de un EN. Por lo tanto, lo que tengo aquí es una suma directa ortogonal de subespacios de dimensión 1. Cuando digo que es una suma directa ortogonal, nada más quiere decir que todos estos subespacios son ortogonales mutuamente y generan todo L2 de T. De cualquier elemento de L2 de T se puede escribir como una suma de elementos de estos. Ok. Eso es lo que estaba pasando con las series de Fourier. Pero hay algo que no consideramos, que no vimos. Y resulta ser la clave de todo. Resulta ser la clave que necesitamos para explicar por qué funcionó lo de las series de Fourier. ¿Por qué los EM tildes son un candidato excelente para ser una base ortonormal y no nos debió haber sorprendido para nada? Ok. Lo que vemos es que si yo aplico L de Y a E sub M tilde, lo que obtengo cuando evalúo esa función en Z es E sub M tilde de Y inverso Z. La definición de L de Y, simplemente haces una traslación, una rotación de la función. Le da Y inverso Z a la M. Y inverso a la M veces Z a la M. Y eso es E sub menos M tilde de Y veces E sub M tilde de Z. Entonces, L de Y M tilde es E sub menos M tilde de Y
veces E sub tilde. Entonces, lo que pasa es que L de Y manda múltiplos de M tilde a múltiplos de M tilde. Entonces, decimos que C e M tilde es un subespacio invariante de L2 de T. Es un subespacio que queda invariante cuando aplicamos rotaciones, ¿no? La rotación de EM tilde sigue viviendo en EM tilde. Sigue viviendo en los múltiplos de EM tilde. Y esto es justo lo que queremos hacer para las esferas. Porque resulta que si tú tienes una acción de un grupo, no vamos a preocuparnos demasiado porque es un grupo compacto, pero si tú tienes una acción continua de un grupo compacto sobre un espacio de Hilbert mediante una representación unitaria, entonces siempre se va a descomponer como suma directa de subespacios invariantes de dimensión finita. Entonces, la parte 2 de este mini curso consiste en los últimos 20 minutos. Sn representa la esfera de dimensión n. Entonces, vive en Rn más 1, ¿no? O sea, la esfera S1, el círculo, de dimensión 1, pero vive en R2. La esfera S2, de dimensión 2, vive en S3. Y consiste en los vectores en Rn más 1 de norma 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el grupo de simetrías de Sn? Pues, hay varios candidatos. Uno puede considerar el grupo de matrices invertibles. A lo mejor es algo que vieron en su curso de álgebra lineal. Que el grupo general lineal consiste en todas las matrices n por n que son invertibles, es decir, las matrices con determinante distinto de 0. Corresponden a las transformaciones lineales de Rn a Rn, que son invertibles, y forman un grupo, porque son las simetrías de un espacio vectorial que no tiene producto interno ni nada. Y además de eso, le agrego un producto punto a mi espacio vectorial. Entonces, el grupo de simetrías tiene que ser más chiquito, que va a ser más difícil preservar no solo la estructura de espacio vectorial, sino el producto punto. Entonces, aquí el grupo ortogonal se estiran las matrices n por n, tal que tv.tw es v.w para todos los vectores en Rn. Entonces, preserva el producto punto. Resulta que eso va a pasar sí, solo si preserva la norma de un vector. Resulta que eso va a pasar sí, solo si tenemos una matriz invertible y que A transpuesta A es la identidad. ¿Ok? Como consecuencia, esto implica que si tengo una matriz ortogonal, y hay otras cosas, o sea, estas son precisamente las matrices donde las filas y las columnas forman bases ortogonales para Rn. Pero de todos modos, si yo tengo una matriz ortogonal, su determinante tiene que ser más o menos 1. Y de hecho, uno puede demostrar que el conjunto de las matrices en ON que tienen determinante 1 es un subgrupo. Es decir, si yo multiplico dos elementos de SON, vuelvo a obtener elementos de SON. ¿Ok? Esto se llama el grupo de transformaciones ortogonales especiales. Y son precisamente aquellas que preservan la orientación de Rn. Entonces estamos quitando precisamente las transformaciones que son como reflexión de espejo, ¿no? Que tienen determinante menos 1. Entonces, preservamos la orientación. Si estamos en R3, esto quiere decir que las bases de orientación positivas siempre van a ser de orientación positiva. No vamos a ir de una base como una base como diestra, una base zurda, ¿no?
Pero la cosa es que consiste en precisamente las rotaciones de RN. Entonces, un poco de terminología. Decimos que un grupo actúa transitivamente sobre un conjunto, si es posible, mediante acciones por el grupo, llegar de cualquier elemento de X a cualquier otro. En este caso decimos que es transitiva. De todos modos, si tengo una acción, el estabilizador de un punto va a consistir en los elementos del grupo que no le hacen nada a ese punto. Y lo que pasa es que aquí, con el grupo de rotaciones, tengo una acción del grupo de rotaciones SON sobre la esfera, ¿no? Y ¿cómo le hago? A.V, donde A es un elemento del grupo SON más 1 y V es un elemento de SN, es simplemente A veces V, ¿no? Porque puedo multiplicar cualquier elemento de SN por una matriz en SON más 1 y me da otro vector en Rn más 1, pero como esas matrices son ortogonales, preservan la norma de los vectores, entonces mandan vectores de norma 1 a vectores de norma 1. Ok, además, esta acción es transitiva. Mediante una rotación puedo llegar de cualquier punto en la esfera a cualquier otro punto. Además, si considero el estabilizador de un punto, digamos, por ejemplo, el polo norte, entonces el grupo que fija ese punto es otro grupo de rotaciones de la esfera de dimensión 1 menor, ¿no? Aquí para S2, el grupo de rotaciones que fija aquí 0 es una copia de las rotaciones del círculo. Perdón, no. Estoy tratando de mostrarlo con las manos, pero no puedo. Y entonces eso es precisamente lo que pasa. Son precisamente matrices de esta forma, A001, donde A es un elemento del grupo de rotaciones de dimensión 1 menor. Entonces lo que obtengo es un grupo isomorfo a SON. Estamos con SON más 1. Y en la terminología de topología de acciones de grupos, SN se puede identificar con un cociente de SON más 1 módulo SON. Resulta que existe exactamente una medida aquí, es decir, una integral, no una manera de evaluar integrales sobre SN, tal que la integral sobre SN de f de e a x es igual a la integral de f de x, y tal que la integral de 1 sobre la esfera es 1. Esta es una integral, es una medida sobre SN, cuyo peso total es 1, ¿no? O sea, el área con respecto a esta medida es 1 de la esfera. Y la integral de una función y la integral de una rotación de esa función son iguales. Entonces, es una noción de área sobre el SN, donde si yo aplico una rotación a un conjunto, no cambia su medida. Y hay exactamente una medida que satisfaga esas propiedades. Como siempre, eso nos permite definir L2 de SN, que son las funciones cuadrado integrables, como siempre. Bueno, módulo, las funciones que son iguales en casi todos los puntos son iguales en L2. Entonces, ahora voy a definir lo que se llama la representación regular. Para cada rotación G, en SN más 1, voy a definir una transformación unitaria L de G sobre L2 de SN. ¿Qué hace L de G? Manda una función f a L de GF. Ok, bien. ¿Pero qué es L de GF? Es f de G inverso punto X. Entonces estoy haciendo lo mismo de siempre. Agarro una función sobre la esfera y aplico una rotación a esa función. Esto define una representación unitaria de SON más 1 sobre L2 de SN, justo como vimos con el toro, ¿no? Uno puede hacer las cuentas y, de hecho, para los que han visto teoría de grupos, la razón por la cual tuve que poner G inverso aquí y no G es que, primero, el grupo de rotaciones no es conmutativo. G veces H y H veces G pueden ser distintos. Y a la hora de hacer las cuentas, va a salir H inverso G inverso, que va a ser GH inverso, que va a ser L de GH. Si lo hubiéramos hecho al revés,
tendríamos un antiomorfismo. Sería L de G, L de H igual a L de HG, que no es lo que queremos. Entonces, a fuerzas, tienes que poner G inverso aquí. No puede ser G. De igual forma, pudimos haber actuado por la derecha, ¿no? Como L de G, F de X, pudo haber sido F de X, G, y eso también hubiera dado una representación. Preguntan que si la integral sobre la esfera Sn de 1 diferencial de x no debería de ser igual al volumen de la esfera. El volumen de la esfera vista como subconjunto de Rn más 1, pues sí, en efecto, esta medida que acabo de definir difiere por un múltiplo constante del volumen en la esfera. Porque el volumen en la esfera sí es invariante bajo rotaciones, ¿no? Pero como dices, el volumen de la esfera como subconjunto de Rn más 1, no es 1. Entonces, esta medida que estoy considerando es un múltiplo constante de esa, efectivamente. Y además, la norma L2 de F queda igual, o sea, está preservada por una acción por rotación. Entonces, L de G efectivamente es un elemento del grupo unitario. Ok, unos conceptos finales antes de llegar al punto final de este curso, que si yo tengo una representación, ¿no? A veces voy a tener subespacios de H. Si yo tengo un espacio de G por H y una representación de G sobre H, a veces voy a tener subespacios de H, digamos K, ¿no? Y nada más para que todo quede bien, voy a pedir que sea un subespacio cerrado. ¿Okay? Pero si ese subespacio es tal que cuando aplico un elemento del grupo acá, me quedo dentro de K. O sea, la acción de G sobre K siempre manda todos los elementos de K a otros elementos de K y no a elementos de H fuera de K. Entonces digo que K es un subespacio invariante. Ok, siempre va a existir dos subespacios invariantes para cualquier representación. H, que es un subespacio de H, y por definición de representación, si actúo sobre un vector en H, me da otro vector en H. Ok, entonces H es un subespacio invariante. El subespacio de dimensión 0, ¿no? El conjunto con 0, también es un subespacio invariante. Porque estamos actuando con transformaciones lineales y cuando aplicamos una transformación lineal a 0, no está 0. Entonces siempre vamos a tener al menos dos subespacios invariantes. Decimos que un subespacio es invariante, que una representación H es irreducible, perdón, si los únicos subespacios invariantes son H y 0. Únicamente. En dado caso, si tengo un subespacio invariante, pues me permite definir una nueva representación. Básicamente restringiendo la representación sobre H a una representación sobre este subespacio K. Y para cada elemento del grupo, defino pi k de G como simplemente la restricción de pi de G a K. Decimos que es una subrepresentación de H. ¿Ok? Además, si yo agarro un subespacio invariante, su complemento ortogonal también es invariante. Y por lo tanto, nos permite descomponer H como una suma directa de estos subespacios ortogonales. Y eso me permite descomponer la representación como una suma directa. ¿Qué es una suma directa de representaciones? Pues si yo tengo dos representaciones unitarias sobre espacios de Hilbert H y K, la suma directa de pi y rho se define como esta representación sobre H más K, donde pi más rho de G, aplicado a V como W, es tal que pi va a actuar sobre H y rho va a actuar sobre K. Entonces, me va pi de GV como pi de GW. Si escribiéramos la transformación lineal pi de rho como si fuera una matriz, tendría esta forma, ¿no? Sería una forma diagonal por bloques. Porque pi de G manda elementos de H a elementos de H y pi de rho de G manda elementos de K a elementos de K.
¿Ok? Entonces, lo que uno quiere hacer es descomponer tu representación entre los subespacios invariantes más chiquitos posibles. Aquí, con el caso del L2-TS1, lo que uno obtiene son precisamente los subespacios de dimensión 1 que corresponden a múltiplos de los armónicos, de los armónicos elementales. ¿Ok? ¿Puedes hacer lo mismo para SN? La respuesta es que sí. Sí, efectivamente uno puede hacerlo. Lo que tienes que hacer es considerar este espacio YNM, YNM, que aquí para empezar voy a definir YNM tilde. Ok. Consiste en los polinomios de n más 1 variables, los polinomios sobre Rn más 1 con coeficientes complejos. Entonces son funciones de Rn más 1 a C. Van a ser polinomios homogéneos de grado m, es decir, todos los términos de P van a tener grado m, y van a ser armónicos, en el sentido de que su laplaciano es 0, ¿okay? Donde el laplaciano de una función dos veces diferenciable es simplemente la suma de las segundas derivadas parciales en cada dirección, de x1 a xn más 1. Entonces, ynm tilde consiste en los polinomios homogéneos de grado m, que son armónicos. ¿Okay? Ynm, sin la tilde, va a consistir en las restricciones de estas funciones sobre Rn más 1 a la esfera. Entonces van a ser las mismas funciones, pero restringidas a ser funciones sobre la esfera. Uno puede demostrar que este conjunto es SON más 1 invariante, que si yo tengo una función aquí en YNM y aplico una rotación que se queda dentro de YNM. De hecho, el laplaciano es un operador invariante bajo rotaciones. Esto es muy importante, es un resultado muy importante en ecuaciones diferenciales parciales. Y efectivamente, aquí voy a definir el tilde, que es una acción del grupo SON más 1 sobre funciones que están definidas sobre todo Rn más 1. Pero actúa de la misma forma, por rotaciones. Entonces, cuando digo que el laplaciano es SON más 1 invariante, quiere decir que si yo tomo el laplaciano de una función después de aplicar una rotación, o si aplicó una representación, la rotación, después de aplicar el laplaciano, me da lo mismo. Entonces, el laplaciano de la función rotada es la rotación del laplaciano de la función. Entonces, si P es un polinomio armónico, su rotación va a ser un polinomio armónico. Si satisface que el laplaciano es 0, también lo satisface el tilde de G. P. Y finalmente, ya que L2 de G, ¿no? En vez de X le ponemos G inverso X. Esto es como una sustitución lineal, porque G es verso, es una matriz. Y cuando haces una sustitución lineal en un polinomio, los grados de los términos no cambian. Entonces, sobre todo si estás actuando en este caso, con transformaciones lineales, perdón, que son invertibles. Entonces, lo que obtengo es algo que sigue siendo un polinomio homogéneo de grado m. Entonces, YNM tilde es invariante bajo rotaciones y por ende YNM, que son las restricciones a la esfera, es invariante bajo rotación. Entonces, un teorema que no podemos demostrar por falta de tiempo es precisamente que L2 de SN se descompone como suma directa de los YNMs para todos los M's en N sub 0, donde N sub 0 empieza con 0. De hecho, uno puede demostrar que estos son subespacios de dimensión finita. Uno puede calcular su dimensión. Algo también que es muy importante es que estas funciones son funciones propias, son eigenfunciones del laplaciano sobre la esfera. Y el laplaciano sobre la esfera no se debe confundir con el laplaciano de Rn más 1. Pero es posible definir un operador Laplace sobre la esfera que tiene la propiedad de que todos estos subespacios, eigenespacios, son espacios propios para este operador diferencial. Con un valor propio que uno puede expresar perfectamente. Entonces,
Si uno quiere escribir una serie de Fourier para funciones definidas sobre la esfera, la manera más natural de hacerlo es escribir tu función como una suma de funciones en los y n m's, que son de dimensión finita. Entonces, después de eso, lo único que uno tiene que hacer es escribir una base para cada y n m. Y escogiendo una base para y n m es menos natural, porque llegando hasta este punto, usamos solo la invariancia de la... usamos la acción, de rotaciones, la acción de SON más 1. Para descomponer y n m usando una base ortonormal, vas a tener que usar una descomposición que ya no va a ser invariante bajo rotaciones. ¿Okay? Entonces, desde cierto punto de vista, va a ser menos natural. Si han visto mecánica cuántica, es por eso que cuando uno habla de, por ejemplo, el momento angular de una partícula, es posible hablar del momento angular total, pero no siempre tiene sentido hablar del momento angular del componente en una dirección. O más bien, que si yo quiero medir el componente del momento angular en una dirección, no va a ser posible medirlo simultáneamente en otra dirección. Aunque es posible simultáneamente medir el momento angular total y el momento angular en la dirección de un componente. Y efectivamente, ¿sí? Ya se nos acabó el tiempo, si quieres concluir. ¿Vale? Sí. Ya estoy terminando. No te preocupes. Ya se me fue el avión. Bueno, entonces supongo que termino ahí. Muchas gracias, Matthew. Si tienen preguntas, las ahora, por favor, en el chat. Si no, pues concluimos este curso. Bueno, pues si no hay preguntas, le agradecemos a Matthew por prepararnos este muy bellísimo curso. Ya llegó una pregunta. Dicen, entonces las funciones EM son casos particulares de M, de I, MN. Supongo de M y N. Bueno, más bien. No, Y sub M. Sí, son elementos de Y en M. Sí, efectivamente. Si yo quiero escribir la serie de Fourier de una función aquí, voy a escribirla como una suma de f sub m, ¿no? De m igual a 0 al infinito. Si f está en L2 de Sn, donde cada fm es un elemento de y nm. Pero como esto es un espacio de dimensión finita, si uno quiere, pues, si uno quiere poner una base para y nm, uno puede hacerlo y luego descomponer cada f sub m en términos de esa base. Estos son espacios de dimensión finita, así que eso no es muy difícil. Pero sí, la serie de Fourier aquí sería una descomposición de f como suma de funciones de f sub m, que son elementos de estos. No sé si me explico. Bueno, Matthew, ya se nos acabó el tiempo. Dice que sí. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Matthew. Sí me pueden contactar con preguntas adicionales. Y mi dirección de correo electrónico es matthew.dawson@cmat.mx. Con muchísimo gusto, les aclaro cualquier duda que tengan, y también les puedo dar bibliografía. Bueno, gracias, Matthew. Les invitamos a activar sus micrófonos para darle un fuerte aplauso. Vamos a aplaudirle.